Estás escuchando Primera Emisión, Primera Emisión. Con Pascal Beltrán del Río. El encuentro con la verdad. El encuentro con la verdad. El análisis, el análisis. Con Ángel Verdugo. Nueve con 15 y aquí está Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan. ¿Se te oye mejor la voz? No, sí, ya. Todavía no puedo abrir un concierto de Alejandro Fernández, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿No? Ahorita, una acotación. Ahorita que agradecías al personal de producción, de la cabina de producción. Sí. Para mí la cabina de producción, mira, nomás ya están haciendo gestos. Siempre te veo ahí. No. Le llamo el nido de las serpientes. Oye, ¿qué dicen de mí, No, nada, no. Yo no permitiría que emitieran un adjetivo. Es más, que pensaran un solo adjetivo contra el jefe. El jefe es el jefe, aún en traje de baño, Sí, y esta expresión de el jefe es el jefe aún en traje de baño, sí, tiene una explicación muy lógica. Normalmente uno está acostumbrado a ver a su jefe en la formalidad, el traje o todo muy... Pero cuando lo ves en traje de baño, ahí se acabó la autoridad, pues. Entonces ya le puedes picar el ombligo. Así es, y mira nomás, ese es el jefe, panzón acá, las nalgas caídas y todo, ¿no? Entonces, por eso dice el dicho, el jefe es el jefe aún en traje de baño. No se le olvide. Así es. No se le olvide al bañista. Cuento una anécdota, sí, pues ya que estamos en la chacota, ¿no? Cuando yo estuve, para los que no lo sepan, o a los que hayan oído el chisme. Yo estuve un año en la República Popular China, en la época donde el más íntimo... ¿De qué año a qué año estuviste? De 69 a 70. Estuve allá cuando huí de México por lo del 68 y todo. Sí. Bueno, entonces, pues el camarada Lin Piao era el más íntimo camarada de armas del presidente Mao Zedong, etcétera. Entonces, incluso él fue el que recopiló las citas del presidente Mao para instrucción, el libro rojo, para instrucción ideológica en el ejército popular, etcétera, etcétera. Entonces, pues la imagen que tenía uno, los que seguíamos en aquel entonces el pensamiento Mao Zedong o el maoísmo, como se decía despectivamente, teníamos una idea del camarada Lin Piao, el mariscal, un héroe de la guerra de liberación, etcétera, siempre con su gorrita y su estrella roja. Entonces, cuando llegamos a Pekín, pues los primeros días era de asentamiento por el jet lag, 16 horas de diferencia, etcétera. Entonces, había un saloncito, una especie de teatro. Entonces pasaron unas películas y hay una parte donde están entrando los miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino para la reunión. Y en ese momento estamos ahí nosotros, y veo yo al camarada Lin Piao sin cachucha. Y estaba calvo, así como estoy yo. En ese momento, no solo me sorprendió, grité, Lin Piao es calvo, dije yo. O sea, se me cayó la imagen del mariscal Lin Piao, ¿no? Entonces, por eso de ahí yo recuerdo esa frase, el jefe es el jefe aún en traje de baño, ¿no? Lin Piao era el más íntimo camarada de armas del presidente Mao, aun cuando estuviera calvo, ¿no? Después dio un intento de golpe de Estado, tumbado en el avión, etcétera, etcétera. Eso es historia, algún día contaremos algo de eso. Muy bien, antes de entrar al tema de hoy, Pascal, quisiera decir dos pequeños apuntes. A raíz de esta aprobación de lo que se ha llamado la gran reforma fiscal en Estados Unidos, sí, promovida por el presidente Donald Trump. La primera desde la época de Reagan. Así es, efectivamente. Y la tercera desde la época de Kennedy. Sin embargo, en realidad, en tanto los Estados Unidos no eliminen el sistema impositivo que tienen y lo sustituyan, en términos de consumo, por supuesto, por el impuesto al valor agregado, seguirá siendo un sistema tributario arcaico y que no responde
a las necesidades de una economía moderna. El sales tax, Así que es del 6%. Varía en algunos Claro. estados, 7, 7,5, 4, dependiendo de la... Pero es muy bajo. Pero es muy bajo, pero el problema es como el viejo impuesto que aquí llamábamos de ingresos mercantiles, ¿te acuerdas? ¿No? La Antes del- cédula, así antes del es, IVA. antes del IVA. Muy bien. Entonces, dice, es que la competitividad de México va a caerse. Bueno, esto es una vieja discusión teórica entre los especialistas en competitividad. Hay un libro clásico de Michael Porter, el harvariano, que creó el concepto de competitividad de las naciones. No me estoy refiriendo a la ventaja competitiva, a David Ricardo, etcétera, no, sino ya en los años. tema fiscal. Así es. No, y en general, de la capacidad de una economía para atraer inversión o producir más con menos. Bueno. Los estudios sobre competitividad han dado paso a que se aclare o se plantee que la competitividad no es de los países. La competitividad es un concepto aplicable a empresas. Y esto es fácilmente entendible en un país como el nuestro. Va a caer la competitividad de México. Y tú dices, a ver, ¿va a caer la competitividad de la Alta Sierra en Oaxaca, por ejemplo? ¿O va a caer la competitividad de las maquiladoras o del turismo mexicano? Es decir, ya no hay algo que se pueda hablar de la competitividad del Así país. en abstracto. En abstracto. Es la competitividad de un sector, de un sector, de una actividad económica o de una empresa incluso. A ver, entonces te pregunto esto, donde aparentemente sí podría caer la competitividad es en la atracción de inversiones para la industria maquiladora. Podría ser, sin embargo, ahí entra otro concepto que es interesante agregarlo a esto. Cuando una empresa decide tomar un riesgo en otro país, es decir, invertir recursos en otro país para establecer una planta o expandir lo que sea, tomando en cuenta el aspecto fiscal como el central, ese es uno de los peores errores y grandes estupideces en la administración. Entonces te preguntaría yo por qué en la época del tigre celta Irlanda logró atraer tanta ahí inversión. estamos hablando de una situación diferente. Ok. ¿Qué tenía Irlanda? Lo que hoy muchos países tienen, una tasa impositiva muy alta a las corporaciones. Sí. O sea, aquí cuando hablamos del flat tax, te has de acordar, cuando ellos lo bajan al 12.5, primero creo que fue al 15 y luego terminó en el 12.5, tasa flat, única, eliminando un conjunto grande de exenciones. Fue en 1997. Así es. Entonces, que es cuando se dispara realmente la economía irlandesa. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Una empresa que llega a un país como Irlanda, mano de obra, condiciones geográficas, estratégicas, etcétera, y de repente le dicen a la empresa, aquí no vas a tener el 35, el 38 o el 40%, aquí vas a tener el 15% o el 12,5%. Eso le permite a la empresa elevar su competitividad. ¿Por qué? Porque sus costos fiscales de alguna manera disminuyen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en otros países? Que dicen, no, es que con eso voy a obtener menos recursos. No, vas a obtener más recursos porque al estimular la llegada de inversiones y que ellas creen empleos, hay una mayor actividad. Claro. No vas a obtener impuestos por el mismo concepto, sino vas a obtener más impuestos, pero por otros conceptos. Claro. Ahora, al mismo tiempo, hay un alto impuesto que va para los bienes de consumo, es decir, el IVA, el impuesto al el VAT, el VAT, el Value Added Tax. Sí. Y también hay una alta tasa para las personas físicas. Estamos hablando de el VAT en Irlanda es de 21%. 21%, sí. Así es. Con una canasta, con un grupo sí, de... con un grupo así es. Depende del producto. ¿No? Así es. Sí. Entonces, te digo, por eso cuando dicen que una empresa se va por eso impuesto nada más, no es. En el caso de Irlanda, repito, tenía una situación estratégica, geográficamente hablando, tenía una masa salarial muy pobre, de tal manera que tenía la facilidad las empresas de poder obtener mano de obra, y posteriormente, bueno, esa situación cambia, los salarios tienen que subir, etcétera, etcétera, y el fisco obtiene, al subir los salarios, pues una tajada mayor. Bueno, entonces, yo creo que es apresurado decir que la competitividad de México va a caer por la reforma fiscal. Entonces,
yo creo que deberíamos moderar esos juicios. Pero bueno, pasando rápidamente a otro tema antes de que la guadaña de Cronos aparezca por aquí. Tengo un amigo que me dice que yo soy muy mal amigo, porque solo regalo libros y me paso la vida recomendando libros. Hoy, para echarles a perder estos días de vacaciones, les voy a recomendar a quienes estén interesados en que busquen este ensayo que es grandioso de Václav Havel, el escritor y político, activista, intelectual, etcétera, checoslovaco, porque todavía en aquel entonces no se separaba la República Checa de Eslovaquia, que se llama El poder de los sin poder. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Bueno, está hablando de la gran fuerza que tiene lo que llamó, creo que fue Nixon, o no recuerdo quién, la mayoría silenciosa. Sí. Es esa fuerza que tiene el ciudadano anónimo cuando se decide a hablar, cuando se decide a hacer suya la cosa pública, el poder de los sin poder. Es un ensayo increíble de una actualidad sorprendente. Hay una edición. ¿De qué año es el libro? Es de 1978, tiene 40 años de este libro y tiene una vigencia increíble. Y esta es una publicación del Instituto Universitario de Estudios Europeos, porque es un libro que es una rareza bibliográfica, pero hay una edición patrocinada por este instituto, en una edición de la editorial Encuentro, pero está apoyado por el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Yo les pediría que lo busquen, es un ensayo relativamente corto, 120, 130 páginas, sí, pero de una delicia, sobre todo por la actualidad que tiene en un país como el nuestro en estos momentos. Pues gracias por la recomendación. Bueno, Ángel. Y me despido, digo, no me voy, espero que no me vayan, ¿verdad? Pero no estaré viniendo estas 2 semanas por razones de ver si hablando menos o saliendo tan temprano me recupero. Pero si hubiera algo, pues yo les echaría un grito aquí y hablaría. Les agradezco a todos que hayan perdonado mis exabruptos, mis excesos, pero lo he hecho con gran pasión las más de las veces y gusto. Ha sido un placer y haber compartido en el nido de las serpientes algunos chorritos de veneno. ¿Me cuentas qué pasa? No. Saben ellos que soy una tumba. Pues que la pase todo el mundo bien, ya saben, hay que pistear nomás lo necesario, lo que marca el manual, no excederse y disfrutar particularmente la noche del 24 con los suyos en familia. Y si alguno de los que me escucha tiene amigos, familiares, compadres, etcétera, en la prisión, hagan el esfuerzo por ir a visitarlos. No hay día más difícil para un recluso, un preso, que el día 24 de diciembre. Por favor, en serio, al margen de si es un criminal contumaz, vayan el día 24 y denle esa alegría a quien está privado de su libertad. No tienen idea en la significación, la importancia que tiene para un preso el que se le visite el día 24. Aunque no vayan los otros 364 días, pero voy a subir al tweet un video, una intervención mía en el programa Un Día con Ángel, que lo pusieron en stand-by, como me dijeron hace tiempo. En Excelsior Televisión. En Excelsior Televisión. Voy a subir al tweet La Liga para que lo vean. Vale la pena que vayan, abracen con afecto sincero a quien está preso y van a ver la importancia que tiene para esa persona que está privada de la libertad, particularmente, repito, en la noche o en el día del 24 de diciembre. Ángel, a nombre de todo el equipo te agradezco mucho tu profesionalismo. No siempre, me digan, hombre. La verdad, aprendemos mucho de lo que nos dices. Además, pobre campesino sin tierra. La gente debe saber que Ángel Verdugo llega aquí muy temprano, no crea que viene a echar rollo, prepara lo que dice, se toma muy en serio. Yo lo noto, lo veo y además lo percibo cuando platicamos aquí al aire. Es un gusto para nosotros tenerte como Muchísimas colaborador. Gracias. Igualmente, yo agradezco tus atenciones, tu don de gentes, tu bonomía y tu trato para conmigo. Ángel Verdugo, gracias. Un placer. Está Ángel Verdugo con nosotros de lunes a viernes entre 9:30 de la mañana. Depende cómo esté el IEPS, así dice Ángel Verdugo. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno, y